Bueno, muy buenas noches para todos nuestros amigos que hacen parte de la familia Ministerio Batcol. Por acá estamos nuevamente dándoles la bienvenida. Es un privilegio nuevamente volver a empezar. Es un buen, se siente bien empezar de nuevo a tratar de crear contenido de valor, contenido de calidad, contenido decente, contenido que realmente llegue, que transforme y lo más importante, que trascienda. Este realmente es un espacio importante para nosotros. Hemos reevaluado nuestra idea y esto de la fogata, ustedes se estarán preguntando por qué hablar de la fogata. Realmente la fogata tiene una implicación bien interesante, y es el hecho de que alrededor de una fogata por lo general surgen momentos especiales, y dentro de ellos por lo general se comparte tertulia, conversaciones, siempre se habla de temas interesantes. Lo importante es que por medio de este espacio podemos conectarnos con los amigos, y eso es lo que queremos en este espacio. Realmente hemos empezado con un libro impresionante como es El deseado de toda la gente. Que dicho de paso es el libro sobre el cual vamos a estar haciendo cada una de nuestras fogatas. Los días de reuniones van a ser los días viernes. Este es el primer viernes y bueno, con el favor de Dios vamos a seguir hacia adelante. El día de hoy vamos a tener tertulianos que van a estar con nosotros hablando, compartiendo de su experiencia, de lo que leyeron, los puntos relevantes de ese grandioso capítulo. Así que no siendo más, quiero en esta hora darle la bienvenida a nuestro primer tertuliana en este caso. Hay algo que quiero resaltar de este formato de la fogata, y es que los tertulianos no saben quiénes, o sea, entre ellos mismos no saben quiénes son. Es decir, que hay un factor sorpresa. Y eso es lo que queremos hacer en este espacio de la fogata. Entonces vamos a darle el primer paso o la bienvenida a nuestra primera tertuliana, que va a ser nuestra amiga. No voy a decir nombre, solamente le voy a dar el ingreso para que nos acompañe. ¿Qué más, Pau? ¿Cómo estamos? Buenas noches, estamos bien, gracias a Dios, aquí conectados con todos ustedes y pues esperando a que ingrese nuestro segundo compañero. Muy bien, Pau, cuéntame, ¿cómo vas? Bueno, gracias a Dios bien, un poco nerviosa. Es la primera vez que estoy como en un espacio parecido, entonces esperemos que pues todo sea dirigido por Dios y no con las expectativas de poder aprender entre todos. Bien. ¿Cómo te fue con el capítulo? ¿Qué te pareció de manera breve el primer capítulo, Emanuel, Dios con nosotros? Bueno, una lectura corta, como todos los capítulos pues del libro, sustanciosas. Y yo creo que una vez más se reafirma como todo ese asunto de lo que ya tú siempre has venido hablando, de lo que siempre has venido escuchando. Entonces creo que es como desempolvar todo lo que en algún momento escuchaste o leíste y volver como a decir, hey, realmente nos falta reconocer ciertas cosas o nos falta apropiarnos de ciertas cosas que pues ya están. Y en este caso, digamos que es todo lo que tiene que ver con Dios y lo que está escrito en su palabra. Entonces creo que es como nuevamente volver a donde en algún momento estuviste. Entonces creo que ha sido como bastante provechoso. Me gusta tu idea. Y bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro otro tertuliano, que realmente eso es lo que buscamos, crear vínculos. Y vamos a darle paso entonces en esta hora a nuestro segundo tertuliano, que dicho de paso eran 4, pero bueno, a última hora solamente vamos a estar los 3 y vamos hacia adelante. Bien, así que Pedro, cuéntanos, ¿cómo estás? Hola Cris, hola Paula, buenas noches. Bueno, bien, gracias a Dios. Esperando este momento. Sí, realmente es un nuevo formato y te estaba comentando detrás de cámara, le estaba comentando a ambos, para nuestros amigos que nos ven, que esto realmente es un reto, porque se trata de
de traer a las pantallas, al mundo virtual, al mundo digital, como queramos llamarlo, algo que nosotros solemos hacer en espacios físicos, bien, con nuestros amigos, y es lo que vamos a hacer. Realmente eso es un gran reto porque pues, traer algo de lo físico a lo digital, brother, requiere un reto. Pero cuéntame, Pedro, ¿cómo te fue con el capítulo Emmanuel, Dios con nosotros? Bueno, con el capítulo, la verdad es que excelente. Como te comentaba en el transcurso, te decía que la verdad que estaba esperando este momento y bueno, qué bueno empezar hablando de Emmanuel. Vamos a ver, me imagino que más adelante vamos a hablar quién es Emmanuel. La verdad es que el capítulo fue y es muy interesante. Todas las personas que nos están viendo, incluso los invitamos a que puedan leer ese maravilloso libro que es El deseado de toda la gente. Y se va a encontrar desde el primer capítulo se va a encontrar usted con algo extremadamente hermoso, de verdad. Bueno, muy bien, muchachos, vamos entonces a empezar con la tertulia. Por ahí nos acaba de escribir nuestro amigo Yulbrainer Pérez, que está activo, siempre está activo y bueno, Yul, prepárate porque pronto vas a estar también en la fogata. Bueno, muchachos, quiero comentarles que realmente del capítulo hay una parte interesante que me llama mucho la atención y lo voy a leer textualmente. Dice: la cruz de Cristo será la ciencia del estudio no solo de los redimidos, sino también de los ángeles. En su estudio estará su delicia. Miren, por lo general, nosotros en este mundo en el cual nosotros nos encontramos, pues Pedro entiendo que es contador, Paula es trabajadora social, y yo creo que nosotros lo que duramos estudiando una carrera, por así decirlo, son 5 años. Pero realmente nos encontramos frente a una ciencia que va a trascender o que va a tener una durabilidad mayor a 5 años. Inclusive, la eternidad va a seguir siendo un espacio donde vamos a seguir estudiando de la cruz de Cristo. Miren, hay algo que me llama mucho la atención y es el aspecto cuando el apóstol Pablo, creo que es el apóstol Pablo hace mucho énfasis y él habla de que realmente esto, de cómo Dios realmente está con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros, es un misterio que a nosotros nos cuesta entender, ¿cierto? Pero finalmente, precisamente en estos días estamos estudiando un folleto que se llama La misión de Dios, mi misión, y la primera parte de la lección de la semana pasada hablaba de esa parte que decía que Dios tuvo la necesidad, del deseo de estar con nosotros, porque así lo fue en el principio. Es algo bien interesante. No sé qué piensan ustedes con respecto a ese punto, o si de pronto tienen algún otro punto que destacar con respecto a este capítulo. Sí. Bueno, hay algo muy interesante que tú tocabas y es precisamente algo que yo resaltaba de este primer capítulo y era que por la eternidad vamos a estudiar la cruz de Cristo. O sea, es un misterio, dice este libro, que es un misterio, o sea, el amor de Cristo y su misericordia. La verdad es que yo me puse a investigar, me puse a leer más por qué era necesario, o sea, por qué era necesario en realidad de que Emmanuel, que es Cristo, viniera a este mundo en realidad a hacer lo que hizo, o sea, a vivir, a tener una vida plena, a tener una muerte, pero sobre todo también una resurrección, la cual fue, podemos decir, de esas 3 fases fueron perfectas. Y me encontré con algo y es que el amor de Cristo y la misericordia es una ciencia. Y lo relaciono mucho con lo que tú estabas diciendo y es que precisamente es eso. El profesor de administración que nos decía algo muy interesante y es que la administración es una ciencia precisamente porque se basa en de que siempre hay algo nuevo por investigar, siempre tiene algo nuevo que salió a la luz, por así decirlo.
Y precisamente como el amor de Cristo es un misterio, lo que Él hizo aquí en este lugar es un misterio, por eso es que durante toda nuestra eternidad, ese va a ser como el tema central que vamos a estudiar en el cielo. Y no solamente en el cielo, sino también en la tierra nueva. Entonces, no vamos a estar completamente aburridos. Vamos a gozarnos precisamente en conocer el amor de Cristo. ¿Qué pasó en realidad? ¿Por qué esa persona hizo ese acto tan grande? Y precisamente Bueno, parece que nuestro amigo Pedro está teniendo de pronto inconvenientes de momento con la conexión a internet. Paula, ¿tú me escuchas? ¿Sí? Sí, yo te escucho. Bueno, Paula, yo tomé la iniciativa hace poco de empezar con mis notas relevantes, pero yo quiero también conocer tus notas. ¿Qué notas relevantes tienes por ahí para compartirme con referente a este capítulo que pues, te haya resultado de interés? Bueno, de hecho, la pregunta que tú mencionabas, tengo ahí pequeño resaltado, dice, el misterio del amor redentor es el tema en el cual desean mirar los ángeles y será su estudio a través de los siglos sin fin. Para mí, todavía es un misterio. ¿Cómo ese amor de Dios sobrepasa los límites de nuestra inteligencia, de nuestra capacidad de entender y de comprender? Y cuando yo leía esto, yo decía, realmente es complicado comprender desde el humano todo lo que se basa el amor de Dios. Para nosotros se nos hace difícil dar segundas oportunidades. A nosotros se nos hace difícil perdonar. A nosotros se nos hace difícil humillarnos y servir. Se nos hace difícil muchas otras cosas que aún siendo cristiano a veces decimos, sí, pero es que tienes que hacer esto y es así porque Jesús lo hizo. Y suena tan fácil, suena sencillo, llevarlo a la práctica es complicado y eso choca con nuestra naturaleza. Pero cuando intentas comprender por qué Jesús dijo, yo voy a ir a sacrificarme por ellos, ¿cierto? Una de las peores muertes, cargarse con pecados que no son suyos, dejó su victoria, dejó su gloria, para venir a ponerse a la par de nosotros. Tú dices, wow, es impresionante. Y lo más cercano, una vez lo conversaba, lo más cercano del amor que uno puede comprender, lo más cercano es el amor de una madre a un hijo. El de la madre que lleva a su hijo 9 meses en el vientre, que todo el tiempo está sufriendo por las decisiones que toma los hijos. Fuera de casa, aún así sufre. El hijo teniendo su propia familia, la mamá aún sigue sufriendo y siempre va a estar allí. Entonces yo decía, es lo más cercano para yo poder comprender por lo menos una pequeña parte de lo que es el misterio del amor de Cristo y el amor de Dios. Entonces creo que una de las cosas súper importantes que quería señalar cuando hiciste la pregunta y pues estaba más o menos conectada con Pedro, entonces siento de que ha sido como una de las cosas muy significativas que saqué del texto y muchas otras que tengo aquí señaladas, pero que en el transcurso pues, de la conversación vamos a ir desarrollando. Bien, miren, dentro de las cosas que hemos mencionado, yo creo que hemos conectado en algo interesante y es el papel que juegan los ángeles. Miren, en cierta parte, en la lectura que yo tuve, que fue mi nota relevante, yo encontré que los ángeles se deleitan en el estudio de esa ciencia. ¿Me hago entender? Paula menciona también la parte de los ángeles y Pedro también la mencionó. Y en esa misma idea, hay una parte que menciona el capítulo que dice que los ángeles trabajan por las almas caídas. Esto me parece bien interesante y es por el hecho de que si nosotros, siendo pecadores y con todas las limitaciones que tenemos, siendo, bueno, valga la redundancia, seres caídos, pecadores, no nos queda difícil entender la complejidad de lo que es Dios y lo que Él hizo por nosotros. Estamos hablando de una ciencia. Los ángeles, fíjense que en cierta medida cuando se fue ejecutando el plan de salvación paso a paso, también les entró una cierta curiosidad porque Cristo, ¿cierto?
que dicho de paso, esto del plan de la salvación ya existía antes de la creación del hombre, porque no podemos de pronto pretender de que fue que Dios a última hora sacó un plan de contingencia de la bolsa, del saco y dijo, esto es lo que vamos a hacer. No, ya estaba planificado. Entonces estamos viendo que realmente Dios es un Dios impresionante, que realmente está muy apegado a nosotros, ¿entiendes? Y en esa misma línea, quiero comentarles algo para pasar un primer especial que vamos a compartir, y es el tema del santuario. El tema del santuario para nosotros, como lo hemos visto, y creo que también la parte del capítulo lo menciona, la forma como Dios, por medio del santuario, en unas versiones aparece tabernáculo, en otras aparece como carpa o tienda, quiere que el pueblo lo levante con la idea de habitar en medio de ellos. Interesante. Y en esa misma línea, muchachos, regálenme un tiempo, vamos a escuchar un especial alusivo a esto de Emanuel, el santuario. Muy bien, entonces vamos a escuchar en esta hora un especial y ya volvemos. El sacerdote allá en el cielo, aleluya, aleluya, nuestro abogado ante el Padre eterno, en el templo hecho por Dios, detrás del velo, el lugar más santo, aleluya, oh aleluya, investigando limpia las faltas de aquellos que Él redimió. Mis faltas borra en el santuario. Me une más a en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario. Muy bien, en el santuario. El santuario fue el instrumento que Dios utilizó para habitar en medio de su pueblo. Bien, Pedro, dentro de tus notas relevantes, ¿qué nos quieres compartir para seguir con la tertulia de esta noche? Hay algo que precisamente con lo que tú has empezado y quiero seguir con eso, y es que además de que vamos a estudiar por la eternidad el amor de Dios, hay algo que me llamó poderosamente la atención y es que el amor no puede ser exigido, el amor no puede ser obtenido a través de la fuerza. Eso me pareció pero muy interesante y es precisamente por lo que pasó en el cielo. Si nosotros recordamos, todo lo del pecado, todo comenzó a través de, que dicho sea de paso, también es un misterio, no podemos ahondar en nada de eso, pero Satanás, la verdad es que comenzó a engañar a los demás ángeles. Podemos decir que se fue en contra del gobierno de Dios y pasa algo y es que llega un momento en donde Satanás ahora, él nos exige como que amarlos. A pesar de que nos tienta, solamente pareciera como que nos exigiera. Y fácilmente muchos nos podrían decir, pero es que Cristo, si ya él sabía eso, tal cual como tú lo decías, si ya había un plan, ¿por qué él no pudo evitar que eso no pasara, cierto? Pero pasa algo interesante y es que de eso se trata el amor. No tiene que ser a la fuerza, no tiene que ser algo obligado. Y ahí es donde entra Cristo, precisamente. Y lo quiero entrelazar con el santuario. Dios siempre es el que ha estado detrás de nosotros, Cris. Dios siempre es el que ha estado buscándonos a nosotros. Parece mentira, pero nosotros somos los que siempre hemos estado corriendo
de la presencia de Dios. Y Dios detrás de nosotros ahí, pegado siempre. Tanto así que cuando entró el pecado, es Él el que va en busca de nosotros, en el Edén. Ajá, y ¿dónde estás tú? ¿Dónde te encuentras? El hombre que hizo se escondió. Y llega un punto en donde Dios se siente en la necesidad de volver a crear ese puente y entra ahora con el santuario. Dios quiere habitar con su pueblo, o sea, habita ahí con el pueblo de Israel, o sea, habita ahí con su nación. Y ahora pasa algo y es que envía a su hijo Jesús. Y él vuelve y lo reitero, no nos obliga a nosotros a amarlo. Tanto así que el amor solamente se despierta ¿con qué? Con amor. O sea, es increíble la manera en cómo Dios actúa, con la manera en cómo Dios obra a través de cada uno de nosotros. Y me parece curioso porque las personas que aún no son cristianas quizás no comprendan muy bien eso, el hecho de seguir a Cristo, el hecho de seguir a una persona que quizás no vemos, el hecho de ir todos los sábados a una iglesia, todos los viernes, todos los miércoles, pero es precisamente eso, porque lo que nos mueve a nosotros es el amor que uno siente por Cristo, o sea, eso es lo que hace que nosotros hagamos lo que hacemos. Y es increíble porque si en realidad en nosotros, pues, no existiera el amor hacia Cristo, hacia Dios, en realidad fácilmente no estuviéramos hoy aquí. Y yo creo que de eso se trata, de poder amar a Cristo cada día más. Oye, interesante lo que acaba de decir Pedro. Y Paula, eh, al mismo tiempo que Pedro hablaba del amor que no puede ser forzado, el capítulo también menciona una parte interesante y es que la ley que rige el cielo es la ley del renunciamiento. Interesante. La ley del renunciamiento. Usted se va, por ejemplo, o si nosotros queremos ondear, miramos, por ejemplo, en Filipenses capítulo 2, menciona el mayor acto de humildad, a tal punto que el capítulo menciona, no el capítulo del deseado, sino el capítulo de Filipenses 2, que Cristo renunció, se despojó de sí mismo y vino a la tierra. En esa línea, yo quiero, por así decirlo, como que pensar hasta qué nivel nosotros, como cristianos, como jóvenes, como ciudadanos, como humanos, estamos dispuestos nosotros a renunciar por el beneficio del otro, pensando en el otro. Hasta qué nivel de pronto nosotros estamos dispuestos, porque realmente es la ley que rige el cielo. Y se supone que nosotros, se supone que vamos nosotros o nuestro deseo es ir al cielo. Entonces, desde ya, ¿cómo nosotros podemos comenzar a dar esos primeros pasos preparándonos para lo que va a ser el cielo, la ley del renunciamiento? Me pone a pensar porque a veces nosotros no estamos dispuestos a que el otro entre primero que uno, que el otro de pronto gane o que de pronto el otro salga beneficiado primero que yo puedo esperar. O sea, es una cuestión bien interesante. Pau, cuéntanos, ¿qué otra cosita por allí pues podemos destacar de este capítulo? Mira que, bueno, el texto, como lo decía anteriormente, es corto, pero sustancioso. Y parece que Pedro y yo nos hubiésemos puesto de acuerdo para subrayar aquellas cosas que nos parecieron súper importantes y relevantes del texto. De hecho, yo también tengo subrayado esa parte. Anterior a eso decía, el ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Él desea tan solo el servicio del amor y entonces allí entra lo que Pedro decía, el amor no puede ser exigido ni obligado. El amor se despierta únicamente por el amor. Y cuando yo leía eso, yo decía, definitivamente, es así de simple. Y va un poco de la mano con lo que tú decías, la ley de renunciar. Pero cuando tú renuncias a algo, en este aspecto, cuando Jesús renunció a toda su gloria, a toda su majestad, al estar en el cielo, al no tener que sufrir por nada, simplemente por nosotros, lo hizo por la simple razón de que nos amaba. Somos su criatura, ¿sí? Somos hechura
de ellos, de sus manos, que están desde el inicio, desde la creación. Entonces, eso me lleva a algo que subrayé, y es: Cristo recibió todas las cosas de Dios, pero las recibió para darlas a nosotras, a nosotros y a todos. Esta pequeña oración, entonces lo llevo yo a lo que tú decías, lo de la ley de renunciamiento. Básicamente se da en esa línea. O sea, Dios lo tenía todo. Él, ¿por qué te necesitaba? Él ni siquiera necesitaba renunciar a lo que tenía. Y él recibió todas las cosas de Dios. Pero el amor que él tenía era tan grande que no le importó despojarse de eso para dárnoslas a nosotros, ¿cierto? Bajar del cielo a humillarse, a que lo escupieran, a que lo ultrajaran, a que lo latigaran, a que lo crucificaran, a que no lo reconocieran como el rey, a servir, ¿sí? ¿Cuál era la necesidad? No había. Y es que si tú te pones a ver, no, ¿para qué? O sea, dentro de la mente humana, difícilmente alguien va a tomar esa decisión de estar en una posición alta, el estar en un puesto donde tú ganas dinero, donde no sufres de comida, donde no sufres de falta de vestido, donde puedes viajar, donde puedes estudiar, o sea, tienes todas las oportunidades y tienes todas las libertades y todas las capacidades económicas y materiales, ¿cierto? Para venir aquí a ponerme a la par de una persona que no lo tiene, o sea, que no tiene nada. ¿Qué necesidad? Dentro de la mente humana no cabe. Y muy pocas personas tienen la capacidad de negarse a sí mismo para entonces ir a los demás y dar y convivir y compartir todo lo que tiene de sí. Que eso es una de las tantas cosas que menciona en Hechos de los Apóstoles, ¿cierto? El hecho de que cuando reciben el Espíritu Santo, entonces conviven unánime juntos, ¿cierto? Oran, comparten las cosas, ven de lo que tiene, ¿para qué? Para que todos estén en armonía, para que todos estén tranquilos, para que todos de alguna u otra manera vivan lo que realmente es tener a Cristo en el corazón. Entonces, cuando tú haces la pregunta de cómo podemos empezar, es que la única forma de empezar es tratar de comprender, no sé si comprender, pero por fe creer que el amor de Cristo fue tan grande que nos puede tocar a nosotros, ¿sí? De que nosotros podemos reflejar, así sea el 5% de lo que Jesús hizo. Y es que cuando Él vino a la tierra, una de las tantas cosas que decía es que no, que la ley era como imposible de obedecer, ¿cierto? Pero Él vino a eso, a decirte, es que tú lo puedes hacer, es que mira, yo estoy en tu condición, yo siento lo que tú estás sintiendo, ¿sí? Fue tentado en todo, pero no pecó. Entonces, yo puedo ser tentada en todo, estoy siendo tentada en todo, pero mi decisión como persona libre, con algo que Dios nos creó y es el libre albedrío, yo puedo decidir si peco o no peco. Es decir, que en mí sí está la capacidad de obedecer la ley de Dios. En mí sí está la capacidad de hacerlo. Que quiera o no quiera es otra cosa. Entonces, empezando a orar fue algo que Él hizo. Él dejó toda esa divinidad que tenía, porque pudo simplemente venir aquí a esta tierra y hacerlo todo desde la victoria, desde la gloria, desde lo que Él poseía, ¿cierto? Pero se despojó de eso en su condición de humano, dijo, yo puedo vencer, tú también puedes. Y oraba, leía la Biblia, sanaba, testificaba, hacía todas esas cosas que nosotros hoy estamos haciendo, que parece que las hacemos a medias y por eso a veces no comprendemos todo lo que significa que Dios esté con nosotros, y ahí podríamos seguir hablando de las formas en cómo Él estuvo, ¿cierto? Desde el principio y que va a estar hasta el final, de la forma en cómo por medio de la nube en el día y por el fuego en la noche, cómo se presentó, ¿cierto? Y siempre estuvo allí creando presencia por medio del santuario, morando en medio de los pecadores, o sea, su presencia. Y algo que menciona el texto y es cuando la zarza se le con Moisés, ¿cierto? Decía de que la gloria es tanta la luz de la gloria que para nosotros nos podría destruir. Y Él busca una manera, una forma sencilla de que tú y yo lo podamos ver. Y era la forma en cómo se le apareció entonces a Moisés para que pudiese presenciar eso. Y una de las formas como se nos aparece a nosotros es por medio de su palabra, por medio de la oración, por medio de las obras. Pues que nosotros no podemos ver la gloria de Dios porque en el momento que nosotros lo veamos nos vamos a morir.
por nuestra condición. O sea, es increíble las formas en cómo Dios busca la forma de que tú y yo podamos encontrarnos con Él. Y una de las cosas que llevamos a conclusión el sábado pasado era, todo es por fe. O sea, todo aquí es por fe. Hay cosas que tú no puedes demostrar. Incluso la ciencia a veces está sacando teorías, pero les cuesta a veces como que tratar de, todo es de fe. Y bueno, ya ahí lo que quiera de pronto añadir Pedro, lo que quieras añadir tú. Sí. No, yo quiero que Pedro hable porque veo que yo me estoy riendo porque realmente la risita de pronto es como es una señal de que significa de que hey, estoy conectado contigo, ¿vale? Como que me tocó un puntico que voy a tener. Entonces, como que Pedro, cuéntame, porque yo también tengo algo que decir, Sí. pero cuéntanos. Sí, precisamente iba a tocar ese mismo punto que tocó Paula. Precisamente mientras ella hablaba, yo estaba leyendo la Biblia en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, que me parece muy interesante, y es que dice el versículo 5, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me diste un cuerpo. Y es precisamente estas palabras las lanza Jesús, y es lo que quiero recalcar. ¿Recuerdan ustedes los sacrificios precisamente en el santuario? Todo eso que se hacía era el símbolo, ese cordero sin mancha, sin pecado, era símbolo de ¿quién? De Cristo Jesús. Ahora llega un momento en donde Dios dice, ya yo estoy como que cansado de todo eso. Y ahora es donde entra lo de Hebreos capítulo 10, el versículo 5, y es que ya el mismo Dios tenía un cuerpo para Cristo. Y es muy interesante en la manera en cómo viene Cristo, y me gusta mucho que va muy entrelazado con el título Emanuel, Dios con nosotros, y es precisamente eso. Si Cristo hubiese venido a esta tierra tal cual como Él era, como lo decía Paula, hoy nosotros no estuviéramos vivos. O sea, literalmente hace 2000 años no estuviésemos aquí, ningún ser humano, ¿cierto? Por la gloria de Dios. Y precisamente Cristo viene a mostrar que la gloria de Dios, o sea, es algo maravilloso lo que viene a hacer Cristo. ¿Y lo hace de qué manera? Como lo estaba explicando Paula, lo hace de la manera como tú y como yo, Cristian. O sea, es algo muy que en mi mente no cabe, o sea, es algo muy loco, por así decirlo. Y hay algo que lo quiero resaltar también en el mismo libro de Hebreos, en el capítulo 2, en el versículo 17, el cual dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados de quién, del pueblo, el pecado del mundo. Y es interesante porque mucho siempre se ha discutido de que Cristo vino tal cual como Él era, como Dios, que por eso fue que Él venció, por eso fue que Él venció a Satanás en las tentaciones y todo eso, porque Él tenía la parte divina. Y algo que hay que recalcar, que en este capítulo del deseado de toda la gente lo dice, y es que Jesús dependía completamente del Padre. Y esto lo quiero entrelazar. Cristo vino como tú y como yo, como todos nosotros, como ser humano. Tanto así de que fue tentado en todo, pero sin pecado, ¿cierto? Y la misma palabra de Dios en Hebreo capítulo 2, el versículo 17 nos dice de que debía venir semejante en todo a sus hermanos, o sea, a cada uno de nosotros. Y debía venir semejante a todos nosotros. Y eso me llama mucho la atención porque Cristo viene tal cual como nosotros, pero sin pecado. Fue tentado en todo y no pecó. ¿Pero por qué no pecó? Porque él sí sabía que dependía del Padre. O sea, era tanta la necesidad que Cristo tenía con el Padre, tanta la dependencia, la unidad, la comunión que tenía con su Padre, que su Padre lo ayudó a salir de todas esas tentaciones que se le pusieron. Y esto me llama mucho la atención porque ahora yo puedo decir, si Cristo pudo, yo también puedo. ¿Por qué? Porque Cristo vino con la misma condición mía, pero sin pecado. Como ser humano, tuvo hambre, tuvo sed, se cansó. La verdad es que todo lo que nosotros sentimos, físicamente, mentalmente, o sea, así estuvo Cristo. Pero ¿se apoyó de quién? Del poder de Dios. Y es la invitación que yo creo que precisamente
me llevo de esta lectura, de este capítulo, y es precisamente ese, de que yo también puedo vencer el pecado, puedo vencer las tentaciones, solamente ¿con quién? Con el poder de Dios. O sea, Jesús vino a lograr lo que yo no iba a lograr, Cristian. O sea, yo en realidad, por mis fuerzas, yo solo no lo iba a hacer. Jesús ese fue el gran ejemplo para mí. O sea, es algo increíble. Y otra cosa que quería mencionar para darte paso, Chris, y era lo que tú decías al inicio, ahorita en la pregunta, ¿cómo nos estamos preparando nosotros para despojarnos de muchas cosas? En este mismo capítulo del deseado de toda la gente me llama la atención porque todas las cosas, dice que todas las cosas fueron creadas para ayudar a los demás. O sea, no hay ni un filamento de cada hoja, de cada árbol, no hay nada que haya creado el mismo Dios que nos sirva para ayudar a otro. Eso a mí me llama mucho la atención porque desde el animal, desde las plantas, desde el rocío, desde todo, desde el sol, o sea, todo fue hecho con el simple hecho de darle a otro. Y yo decía, creo que nosotros como seres humanos hemos rompido ese ciclo, por así decirlo. Nosotros en nuestro corazón egoísta nos cuesta despojarnos, nos cuesta dar. Pero ahora viene este hombre, Cristo Jesús, y deja sus vestiduras. Dice la palabra de Dios de que se despojó tal cual como lo hacía el sumo sacerdote. Se quitaba las vestiduras y se dejaba sus vestimentas básicas, por así decir, las normalitas. Cristo dejó el cetro y se lo entregó al Padre en sus manos. O sea, es increíble, increíble lo que hace Cristo en realidad. Y yo creo que ese es el mayor ejemplo que nosotros tenemos. Si Él se despojó e incluso de su vida, ¿por qué nos cuesta a nosotros también despojarnos de muchas cosas? Y esto lo quiero entrelazar y es que nosotros fuimos creados con el simple hecho de adorar a Dios y de dar, o sea, de poder bendecir también a los demás a través de lo que Dios ha puesto en nosotros. Entonces, Chris, la verdad es que es una completamente locura. Sí, viejo, realmente. Sí, Paula, cuéntame, adelante. Yo creo que podríamos sintetizar ese asunto de la renuncia y que lo habíamos entrelazado con el amor, ¿cierto? Que todo nace a partir del amor. Ajá. Y aquí hay una pequeña fragmento que quiero leer. Dice, la gloria de Dios estaba suavizada y velada su majestad a fin de que la débil visión de los hombres finitos pudiesen contemplar. ¿A quiénes son esos hombres finitos? Nosotros. Que pudiésemos contemplar, por eso es que estaba su gloria suavizada. Y dice, así Cristo había de venir en el cuerpo de nuestra bajeza. En el cuerpo de nuestra bajeza. Y nuevamente hago la pregunta, ¿qué necesidad había de que Jesús dejase su gloria por nosotros? Para nosotros todavía es un misterio comprender ese amor, el misterio del amor de Dios. A mí todavía me cuesta. A mí. Okay. Yo no sé si a Pedro, no sé si a ti, Cristian, y no sé de los que están escribiendo por el chat del en vivo, no sé cómo. No, es que no entiendo. Hay cosas que definitivamente uno debe dejar allí porque son cosas que a Dios le tocan, ¿cierto? Pero. Sí. Gracias doy a Dios porque nos ama tanto que consideró venir a morir por nosotros para darnos cosas. Mira, ahorita que digo esto, voy a leerlo enseguida porque me parece, mira, Cristo fue tratado como nosotros merecemos. Escúchese bien, a fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como Él lo merece. Con esto me dejó callado el texto. Cuando yo leí esta partecita, yo dije, wow, nosotros somos tan miserables porque Dios nos da oportunidades infinitas y nosotros lo volvemos a hacer y cada vez peor y cada vez nos alejamos de Él y nos acercamos cuando nos conviene, porque somos así, nos acercamos cuando nos conviene, cuando estamos en la dificultad nos acercamos. Gracias a Dios nos acercamos cuando estamos en la dificultad, pero cuando estamos en el bien, cuando estamos prosperados, no necesitamos tanto de Dios, porque es que ya lo tenemos todo. Y ese es uno de los grandes vacíos que hay ahorita en la sociedad. Tratamos de llenar todo con bienes materiales, económicos, viajes, comidas, salidas, etcétera,
etcétera. Pero el vacío que uno siempre siente no se llena, porque es que ese vacío únicamente lo puede llenar Dios. Y es que fuimos seres creados para adorar, y si nosotros no tenemos a Dios en nuestro corazón y no lo ponemos en el lugar que corresponde para adorar, ese vacío no se va a llenar con ninguna otra cosa. Ni con el amor del novio, ni con el amor de la mamá, ni con nada, porque es que ese lugar le corresponde única y exclusivamente a Dios. Entonces, por más cosas que tú compres, por más viajes que tú hagas, por más cosas que tú hables y digas y estudies y vas para acá, para allá, no lo va a llenar, porque es que ese lugar solo le corresponde a Dios. Y nuevamente digo, Cristo fue tratado en la forma en como nosotros debíamos haber sido tratados. Solo con la razón de que nosotros fuésemos tratados como Él se lo merece. Eso es grande. Y nosotros somos malagradecidos con Dios. Somos malagradecidos con Jesús. Y cada vez más lo dejamos mal. Porque si Él pudo vencer el pecado, nosotros hacemos todo lo contrario. Nosotros nos dejamos vencer por el pecado. Y lo dejamos mal. Y lo seguimos dejando mal. Duro, fuiste duro en este aporte y bien, no voy a dar paso todavía porque tengo una cosita que mencionar, pero aquí en este espacio La Fogata realmente parece ser que somos 3, pero somos bastantes, somos más, y la verdad es que cada quien está poniendo un tizón que es importante para que la fogata se mantenga encendida. Es por ello que voy a darle espacio a la lectura de los comentarios. Quiero que ustedes me ayuden con la lectura de los comentarios de los amigos que nos han escrito. Voy a comenzar con el primer comentario. Por aquí nos escribe Helmu Ochoa, nuestro amigo del alma, nuestro hermano. Dice, desde el principio, Dios siempre está con nosotros, acompañando cada momento y nos sostiene con su mano. A veces nosotros somos los que queremos separarnos de Él y hacer nuestra propia voluntad. Así es. Esto nos escribe Helmut. Por acá, Pedro, porfa, léenos el comentario de Miguel Paternina, nuestro hermano, que también lo vamos a tener por acá por la fogata. No sé cuándo, pero él va a estar acá. Sí, nuestro buen amigo Miguel dice, hay muchas cosas, temas que en nuestra mente humana finita no podemos entender hasta que el mismo Dios nos explique. Entre comillas, cosas que ojo no vio ni oído subió en pensamiento de hombre. Interesante. Por eso es que vamos a estudiarlo por toda la eternidad. Estas cosas que no se nos han sido reveladas, no entendemos ahora. Así es. Bien, Pau, mira el comentario que nos deja Ana. Bueno, un saludo para Ana Gabriela Molina. Ya me siento como youtuber. Feliz sábado, jóvenes de Cristo. Sigan adelante hasta alcanzar el galardón. Muchas gracias, Ana, por regalarnos esos inicios de sábado y esas palabras tan bonitas que de verdad siento yo que no solo para mí, sino para los que estamos conectados, es gratificante, ¿cierto? Que nos motiven a que sigamos en los caminos de Cristo. Entonces creo yo que ha sido como lindo leer esa última frase. Ok, bien. Por acá nos escribe Celis, nos manda saludos. Feliz sábado, Celis. Nuestra amiga también que está por allá en San Marcos, Sucre. Andrews también nos escribe, nos dice, así es, hermano. Dejó las 99 ovejas aseguradas y va por la que se alejó. El amor de Dios es infinito. Yo creo que esta analogía de las 99 y la que se perdió aplica mucho a lo que es la situación la situación que fue de nuestro mundo. Realmente este mundo fue el que se extravió, este mundo fue el que permitió que Satanás introdujera el pecado, propagara el pecado, y nosotros permitimos que él introdujera nosotros permitimos que él a través de su engaño introdujera el pecado, ¿cierto? Entonces, Cristo en su amor, ¿verdad? Dejó las 99 aseguradas, como dice Andrew en su comentario, y vino a rescatarnos a nosotros. Bien, Paula, dentro de los comentarios que tú, de las notas relevantes que tú tomaste, hay una que me llamó mucho la atención y tú preguntabas el por qué. Y yo voy a tratar, porque no tengo la respuesta completa, esa es la verdad, tengo que decirla, no tengo la respuesta completa, pero voy a tratar de decir algo y lo voy a conectar bien interesante con una nota que tengo por acá.
Y es el hecho de que Cristo no solamente vino a salvarnos, sino que también vino a vindicar el carácter del Padre. Eso no lo podemos olvidar. ¿Por qué lo vino a vindicar? Hombre, porque en el cielo Satanás propagó una campaña política brutal en contra de Dios, en contra de su gobierno, en contra de su ley. Y fue la misma campaña que también vino acá, la tierra la vendió y nosotros la compramos a través del engaño, y por eso quizás todavía en nuestros días sigue prevaleciendo ese pensamiento de que Dios es un Dios tirano, un Dios airado, un Dios perverso, un Dios que está dispuesto en cualquier momento a mirar a ver qué fallamos para enseguida castigarnos. Todavía eso se sigue propagando. El tema aquí es, y por eso lo voy a conectar mucho con el capítulo que hemos leído, y es el hecho de que en la medida, y el capítulo lo mencionaba, en la medida en que nosotros más nos distanciemos de Dios, más oscuro va a ser nuestro conocimiento de Él, y por ende, esa percepción que tengamos de Él va a ser oscura. Pero por eso Cristo en el capítulo 1 de Juan se muestra como la luz del mundo. Es decir, cuando Cristo viene a alumbrar al mundo para reflejar el verdadero carácter del Padre. Entonces, yo creo que de cierta manera, respondiendo, porque Paula hacía esa pregunta, pero él hacía a manera de pronto suelta, y yo aproveché y la agarré enseguida para conectar lo que tenía escrito por acá en mi nota relevante, y era el hecho de vindicar el carácter del Padre. Entonces, es bonito ver que realmente esto es un juego que realmente encierra muchos aspectos, y dentro de esos es que el Hijo del Hombre realmente tiene mucho aprecio por la raza humana. Finalmente, vamos llegando ya casi a la conclusión. No sé si de pronto alguno de ustedes tiene un comentario más, una nota relevante para resaltar, y vamos cerrando con nuestro capítulo. Bueno, listo. Estaba esperando que Paula, pero voy a tener una nota aquí que me pareció muy, muy interesante. La leo y dice: por su humanidad, Cristo tocó nuestra humanidad. Por su divinidad se dio, por su divinidad se hacía del trono de Dios. Como hijo de hombre nos dio un ejemplo de obediencia, y como hijo de Dios nos imparte poder para obedecer. Eso a mí fue algo tremendo. A través de la humanidad de Cristo, fácilmente podemos decir de que nosotros también, tal cual esa humanidad que tenemos, podemos vencer. O sea, eso que hizo Cristo, vuelvo y lo reitero, fue algo tremendo. Ahora, por la divinidad de Él, se mostró, quizás porque siempre estuvo bien agarrado de Dios, siempre estuvo agarrado del Padre, se asió, como decía, se hacía del Padre ahí, como decimos nosotros, siempre estaba agarrado de la mano del Padre. Y lo otro es que, bueno, como hijo de hombre, como hijo de José y de María, nos dio un gran ejemplo, y era el de la obediencia. Y aquí, bueno, aquí nos habla directamente a todos. Todos en algún momento fuimos hijos, y la verdad es que el Señor nos llama a obedecer. Yo creo que en algún momento nosotros nos cuesta entregarnos o amar demasiado a Cristo, y es por eso, porque no estamos siendo obedientes. Si él, siendo hijo de José y de María, obedeció, y ese es mi mayor ejemplo, que es Cristo, es mi referente, hombre, ¿qué me tocaría hacer a mí? Mirarlo a él y seguir ese mismo ejemplo, ¿cierto? Nosotros en este mundo siempre tenemos a hombres como referente, y nos gusta muchas veces hacer lo que esa persona hace. Y qué mayor ejemplo tenemos que el de Cristo, ¿cierto? Y aún siendo en esta tierra como humano como nosotros, obedeció. Qué mejor obedecer que nosotros también a nuestro Padre terrenal, ¿cierto? Y ahora, siendo como hijo de Dios, nos permitió o nos imparte el poder de poder obedecer. Si a nosotros nos cuesta obedecer a nuestros padres, cuando somos hijos de Dios, en realidad Dios nos da, o bueno, Cristo nos da el poder para que nosotros podamos obedecer. Y eso me pareció muy, pero muy interesante.
Bueno, Mira que muchachos, sí, Paula, adelante. voy a leer acá algo que dice, Dios no ordenó que el pecado existiese, sino que previó su existencia e hizo provisión para hacer frente a la terrible emergencia. Tan grande fue su amor por el mundo que se comprometió a dar a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y era lo que tú mencionabas al inicio, Cristian, que decías, el plan de la redención no fue algo que se planeó después de que caímos, el plan de la redención ya estaba. Y es que en el momento en el que surge ese egoísmo, ese pecado en el corazón de Satanás, ya, o sea, ya estaba. Jesús estaba con el Padre desde el inicio, ¿sí? Entonces, eso me lleva a esto último que dice acá, y es, donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. Dios siempre ha estado con nosotros. Y es que nosotros, el mismo texto lo menciona, somos un libro pequeño en el universo. Somos un libro pequeño en el universo. ¿Sí? Pecamos, listo, ya, pecamos. ¿Qué hubiese sido peor para nosotros? Pecar y morir eternamente, o que hoy nos humillemos y reconozcamos a Dios como nuestro creador. Realmente es que lo peor fue lo primero. Y en su infinito amor y en su infinita misericordia, en su infinita gloria, en su infinita gracia, Dios ya había previsto un plan. ¿Por qué? Porque es que nos hace libres. Cuando Él nos crea, nos da la condición de que nosotros podemos elegir. Por lo tanto, cuando Satanás viene aquí a tentar a Adán y a Eva, o sea, Eva podía decidir, simplemente decir no, pudo decidir no apartarse de su esposo, como pues Dios lo había dicho, no te apartes, ¿cierto? Pero no, fue más fácil obedecer al engaño de la serpiente, que es muy bondadosa ella, ¿cierto? Te ofrece aquí está la fruta para que tú... ¿Por qué? Porque es que nos gustan las cosas que son visualmente agradables. Nos gustan las cosas que en nuestro oído suenen bien. Somos así, sensoriales, nos gusta todo ese tipo de cosas. Entonces, lo que quería al final decir es, en el mundo estamos llenos de pecado. Nuestra vida está llena de pecado. Pero no porque seamos pecadores estamos condenados, porque es que ya esa condena ya no existe. Ya la victoria está ganada y nosotros sabemos de qué lado está la victoria. Ahí vuelve y juega. ¿Dónde quieres tú estar? ¿Qué quieres decidir? ¿Seguir comiendo la fruta? ¿Obedecer lo que te había dicho Dios? No te apartes de tu esposo. Ya la victoria está ganada. ¿Qué estamos esperando nosotros para decidirnos con Jesús? Irnos del lado de Dios. Son preguntas que aún me cuestiono yo como persona individual, claro, y que también es una reflexión para todos. ¿Qué estamos esperando? Si ya conocemos lo que pasó anteriormente, sabemos cómo va a terminar esto, ¿por qué si tenemos ese conocimiento todavía nos hacemos desde la vista gorda y seguimos actuando como seguimos actuando? Y definitivamente Dios fue el mayor ejemplo. Y tenemos toda la victoria en nuestras manos si nosotros queremos. Así de simple. Si nosotros queremos vencerlo, lo podemos hacer porque es que ya Cristo venció. Y básicamente podríamos resumir esto como lo que dice al inicio. Desde los días de la eternidad, el Señor Jesucristo era uno con el Padre. Era la imagen de Dios, la imagen de su grandeza y su majestad. Fue profetizado de él y será llamado su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Dios desde el inicio, Dios hasta el final. Y por los siglos de los siglos. Bueno, Paula, qué impresionante aporte y me gusta mucho cómo terminó porque prácticamente así es el título del capítulo. Muchachos, ya nos queda poco tiempo para terminar, por ende quiero que vayan pensando en su conclusión. El capítulo que hemos leído tiene su conclusión, yo la voy a compartir,
Pero de momento vayan pensando en su conclusión y vamos a escuchar por último un especial para ir cerrando, ¿vale? Nos desaniméis, no tengáis miedo, Dios está aquí, va a nuestro lado, poderoso es Él en nuestra debilidad. Por siempre bueno, por siempre fiel, Emmanuel, Emmanuel, Dios con nosotros, vive en mí. Alza tus ojos al Creador, es nuestra ayuda, libertador, fiel es Él, nuestra esperanza. Por siempre bueno, por siempre fiel, Emmanuel, Emmanuel, Dios con nosotros, vive en mí, Emmanuel. No importa qué pueda pasar, Dios está aquí, va junto a mí, aunque haya miedo y oscuridad, Dios está aquí, va junto a mí, no importa qué pueda pasar, Dios está aquí, va junto a mí, aunque haya miedo y oscuridad, Dios está aquí, su nombre es Emmanuel, Emmanuel, Dios con nosotros, vive en mí, Emmanuel, Emmanuel, Dios con nosotros, vive en mí, Emmanuel, Dios con nosotros, Emmanuel. Bueno, muchachos, ya es momento de llegar a la conclusión de este primer encuentro de la fogata. Quiero escuchar sus conclusiones, muchachos. Pedro, tu conclusión. No, voy yo primero. Ah, tú, bueno. Pedro, ¿se lo quieres dar? La oportunidad ya. Yo Sí, sí, quiero pero- concluir con esto que dice aquí, textualmente, porque me parece
Pero no se vale, debe ser tu conclusión, no la del libro. ¿Qué Claro. vas? La, ¿Me escuchan bien? la del libro la voy a leer ahorita. ¿Se escucha bien? Sí, te escucho bien. Listo. Y a nosotros nos dice, yo soy el buen pastor, yo soy el pan vivo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo soy la seguridad de toda la promesa. Hoy, no tengáis miedo. Dios con nosotros. Es la seguridad de nuestra liberación del pecado, la garantía de nuestro poder para obedecer la ley del cielo. Con eso Amén. quiero finalizar. Dios está con nosotros. ¿De qué vamos a temer? Sí. Y yo quiero enfatizar brevemente porque se presenta como el yo soy, el pan de vida, el buen pastor. Y yo recuerdo que con Leo una vez trabajamos en una sociedad de jóvenes de los yo soy en Sinaí. Y al final de todo de los yo soy que se mencionaron, que fue la forma como Cristo se representó, ¿cierto? Después al final él hacía una pregunta y decía, ¿con cuál más usted se identifica? Yo recuerdo que en ese tiempo yo decía, yo soy el pan, porque bueno, yo soy amante del pan. Y es lo mismo que quiero decirle a las personas que nos están viendo. Independientemente con lo que usted se identifique, Jesús está dispuesto a adaptarse a la necesidad que usted tenga para ser su yo soy. El suyo, no el mío, el suyo. ¿Ok? Entonces téngalo muy en cuenta y no quiera tocar eso, no quiera dejarlo por ahí sueltico. Paula, gracias por tu conclusión. Pedro. Sí, Cris, bueno, la conclusión mía es la siguiente y es que me voy con que Cristo, aún siendo como yo, aún siendo como cada uno de nosotros, vino a este mundo y pudo vencer el pecado. Eso a mí de verdad me llena muchísimo porque, primero, la misma palabra de Dios dice de que Cristo nos considera como sus hermanos. El simple hecho de que Él me considera a mí como un hermano suyo, Cristo es inocente, Cristo fue limpio, Cristo fue, o sea, fue lo más perfecto en este mundo. Y por lo general, la parte humana, cuando yo era más pequeño, mi mamá siempre me decía, no te juntes con tal persona, no andes con esta persona. Y ahora yo esto lo veo y veo, es que Cristo es ese ser humano perfecto y en ningún momento el Padre no le dice que se junte conmigo. Al contrario, Él viene y se junta con los pecadores. O sea, es algo increíble y es precisamente la esperanza que también me da a mí de que tengo un Dios el cual me considera como su hermano, el cual me ayuda a poder vivir aún estando en las dificultades, en los problemas, y tal cual como decía Paula, se muestra como el yo soy, y lo mejor es que él vivió lo que yo estoy viviendo. O sea, él pasó y conoce cada una de mis necesidades, de mis tentaciones, y lo bueno es que en medio de esa cantidad de problemas se presenta Manuel. O sea, me dice, no te preocupes, que Dios está contigo. O sea, y la verdad es que la invitación que también les quiero hacer es que no nos preocupemos. Somos pecadores, sí, pero ¿hasta qué punto queremos ser pecadores? O sea, ¿hasta qué punto tú dices ya, hasta aquí dejo yo de ser pecador? Y yo creo que es bonito porque lo podemos disfrutar. Dios está con nosotros. O sea, ahorita mismo lo tenemos aquí en esta tierra y lo podemos disfrutar. Emmanuel está con nosotros y es lo mejor. Así que concluyo con lo siguiente y es que si querías seguir pecando, querías seguir cediendo a la tentación, querías seguir desobedeciendo la voz de Dios, el Señor te está llamando y te está diciendo de que hasta aquí, o sea, hasta esta noche no debe pasar más. Hasta esta noche has conocido de que Dios está contigo y en realidad es decisión tuya, como lo decía Paula. ¿Quieres o no quieres?
Es tu libre decisión, es tu libre albedrío, y la verdad, mi invitación y la invitación que Dios quiere en realidad es que lo puedas seguir y sobre todo lo puedas conocer cada día más. Sí. Bueno, muchachos, yo de manera especial les agradezco por aceptarnos la invitación y voy a compartir, no voy a dar conclusión porque no me quiero extender, pero voy a concluir con la que el libro, el capítulo termina. Y dice de la siguiente manera: nuestro pequeño mundo, que es bajo la maldición del pecado, la única mancha oscura de su gloria, de su gloriosa creación, será honrado por encima de todos los demás mundos en el universo de Dios. Aquí, y oído, aquí donde el Hijo de Dios habitó en forma humana, donde el Rey de Gloria vivió, sufrió y murió, aquí cuando renueve todas las cosas, estará el tabernáculo de Dios con los hombres. Morará con ellos y ellos serán su pueblo y él mismo, Dios, será su Dios con ellos. Y a través de las edades sin fin, mientras los redimidos anden en la luz del Señor, le alabarán por su don inefable. Y termina el capítulo: Emmanuel, Dios con nosotros. Me parece sorprendente. Y el capítulo mismo enmarca, muchachos, de que finalmente Cristo, cuando habite con nosotros, dice que finalmente lo hará tal cual como Él vino. Y es esa íntima relación que Cristo tiene y su identificación que tiene con la raza humana. Nosotros ahora mismo tenemos que ser conscientes de que en el cielo tenemos un representante. ¿Sabe que un representante de la raza humana esté en el cielo y esté a la diestra de Dios y podamos contar con el beneficio? Así lo menciona el capítulo. Contamos con el beneficio del Padre gracias a que Cristo está a la derecha de Él. Entonces me parece sorprendente de que finalmente esa oveja descarriada representada en la parábola, que es este mundo, finalmente el Padre, Cristo mismo, decida de que este va a ser el lugar donde va a morar por las edades eternas con nosotros. Me parece sorprendente. Muchachos, nuevamente les doy gracias a todos, a los que nos han visto. Esto va a ser nuevamente reproducido por otros que lo van a ver. Quiero agradecerles a ustedes, Paula, Pedro, por participar de esta tertulia de hoy. Y bueno, que el Señor les bendiga, que pasen un buen resto de sábado. Y bueno, esperemos que no sea la primera oportunidad que estemos por acá en La Fogata. Gracias. Gracias a ti, Cristian, por la invitación. Y a todos por los Vale. que estuvieron conectados. Sí, bueno, buena noche. Pedro, gracias. Cris, nos vemos, que pasen buena noche. Bueno, familia, fue un placer haberlos tenido. Gracias por acompañarnos en esto de La Fogata. Esto realmente va a seguir creciendo, Nuevamente, no quiero irme sin decirle que si tú quieres ser, como dice en la parte de abajo, si quieres participar en un próximo encuentro de La Fogata, solamente escríbenos. Ahí aparece el número 321-9650-078 y tendremos en cuenta para que puedas participar. No necesariamente tienes que ser cristiano si eres de otra denominación, si eres inclusive no bautizado, no pasa. Escríbenos y del capítulo que nos corresponda para el día que cuadremos, pues te lo enviaremos para que participes. Lo interesante es que esto se pueda convertir en un estilo de vida, porque eso es lo que buscamos. Buenas noches para todos y un feliz sábado para todos mis hermanos en la ancha faz de la tierra, el pueblo adventista. Un saludo y nos vemos el próximo viernes 20 de octubre en el segundo encuentro de La Fogata. Bendiciones.